Hola amigos, ¿qué tal? ¿Podemos dividir estos dos polinomios por Ruffini? ¿Vamos a ello? Para obtener el cociente y el resto de una división, se puede utilizar la regla de Ruffini cuando el divisor es del tipo x menos a. Si nos encontramos con el divisor x más o menos un número, podemos hallar el cociente y el resto de una división aplicando la regla de Ruffini. Así, por ejemplo, si tenemos la división 3x al cubo más 10x al cuadrado menos 6x más 5, y lo dividimos, lo vamos a dividir entre x más 4, en esta división podemos llegar al cociente y al resto aplicando la regla de Ruffini. ¿Por qué? Porque si observamos el divisor es de este tipo. Tenemos x más o menos un número. Luego directamente aplicamos la regla de Ruffini. ¿Cómo se aplica? Cogemos en el dividendo sus coeficientes y los ordenamos de forma decreciente y que se encuentre completa. Aquí tenemos grado 3, cogemos su coeficiente 3, el de grado 2 también se encuentra, colocamos su coeficiente 10, el de grado 1 sería su coeficiente menos 6 y el término independiente 5. Si alguno de estos grados no se encontrara en el polinomio, tenemos un polinomio incompleto, tendríamos que coger 0. Tendríamos que copiar y poner el coeficiente 0, al no encontrarse dicho grado. En este caso, este polinomio es completo y está ordenado. El de grado 3, el de grado 2, el de grado 1 y el término independiente. Y ahora lo vamos a dividir entre lo que se nos haga 0 en el divisor. X más 4, si lo igualamos a 0 y despejamos la X, obtenemos el número menos 4. Luego aquí colocamos el menos 4, que sería lo que nos hace 0 en el divisor. ¿Cómo aplicamos la regla de Ruffini? Simplemente bajamos el coeficiente y multiplicamos. 3 por menos 4, 3 por 4, 12, sería menos 12. Sumamos y llegaríamos 10 menos 12 sería menos 2. Volvemos a multiplicar, menos por menos sería más y 2 por 4, 8. Sumamos menos 6 más 8, que sería 2, y volvemos a multiplicar. 2 por menos 4, menos 8. Volvemos a sumar, menos 8 más 5 sería menos 3. Y así llegamos al cociente, este número último que tenemos aquí, será el resto de la división. Y el cociente de la división, será estos números, los coeficientes del cociente, quitándole un grado del polinomio que teníamos en el dividendo. Este polinomio es de grado 3. Luego el cociente será un grado menos, de grado 2. Tendríamos 3 por x al cuadrado menos 2, ya le vamos bajando los grados, menos 2 por x más el término independiente. Este sería el cociente y el resto de la división sería el número menos 3. Así llegamos a dicho cociente y a dicho resto sin tener que hacer la división. Podemos hacerlo mediante la regla de Ruffini, mucho más fácil. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí, podemos resolverlo, podemos hacer la división, podemos llegar al cociente y al resto de dicha división aplicando la regla de Ruffini. Si observamos el divisor es 2x menos 1. No sería del tipo x más menos un número,
Si observamos aquí la X se está multiplicando por 2. No tenemos X sola, no tenemos el coeficiente 1. Necesitamos aquí tener el coeficiente de la X 1 para yo poder aplicar la regla de Ruffini. ¿Qué puedo hacer? Pues yo puedo tener aquí la X un 1. Si yo cojo y divido este polinomio entre 2, si yo simplifico o divido este polinomio que tenemos aquí entre 2, llegaría a tener la X1. Pero nosotros sabemos que para que dicha fracción sea igual, sea equivalente, lo que haga en el denominador lo tengo que hacer también en el numerador. Luego en el numerador también tengo que dividir dicho polinomio entre 2 para mantener una fracción equivalente. Si yo tengo la fracción 20 entre 12, yo puedo dividir tanto el numerador como el denominador entre 2 y obtengo una fracción equivalente que sería 20 al dividirlo entre 2 me saldría 10 y 12 al dividirlo entre 2 me saldría 6. Esta fracción es igual a esta fracción. ¿Cómo lo comprobamos si es igual? Sabemos que si multiplicamos en cruz, si nos sale el producto, los productos cruzados nos sale igual número, quiere decir que esta fracción es equivalente a esta. 20 por 6, 2 por 6, 12, sería 120. Y 12 por 10 también me saldría 120. Como me da el mismo número, eso quiere decir que esta fracción es equivalente a esta. ¿Eso qué quiere decir? Que el cociente de esta fracción, si yo divido 20 entre 12, me sale, dividimos 1, 1 por 2, 2, de 2 hasta 10 van 8, me llevo una por una, y una que me llevo 2, hasta 2, 0. Tendría de cociente 1 y de resto 8. Si divido 10 entre 6, obtendría el mismo cociente. 6 por 1, 6. De 6 hasta 10 van 4. Si observo el cociente de esta división y el cociente de esta división es el mismo. Tenemos 1 y 1. Pero si observamos el resto no es el mismo. El resto de la división, este resto, queda dividido, su resto, si observamos, para llegar al resto de esta fracción, tendría que coger el 4 y multiplicarlo por 2. ¿Y eso por qué? Porque nosotros hemos antes dividido entre 2. Luego, al dividir entre 2, al simplificar la fracción entre 2, el cociente llegaría al mismo, pero el resto queda dividido también entre 2. Luego, para llegar al resto de la división anterior, tendría que coger dicho resto y multiplicarlo por 2. De igual manera, si yo tengo 20 doceavos y yo cojo y lo divido, por ejemplo, entre 4, si yo tengo 20 doceavos y lo divido entre 4, 20 entre 4 sería 5 y 12 entre 4 sería 3. 3 por 4, 12 y 5 por 4, 20. Esta fracción también es equivalente a esta. Si lo multiplicamos en cruz, 2 por 3, 6, 60, me sale lo mismo que 12 por 5. 2 por 5, 10, 5 por 1, 5 y 1, 6. Al llegar al mismo número, dichas fracciones son equivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el cociente de 5 entre 3 va a ser el mismo que el de 20 doceavos y al igual que el de 10 sextos. Esas tres fracciones son fracciones equivalentes. 3 por 1, 3. De 3 hasta 5 van 2. Si observo, el cociente es el mismo, pero el resto, para yo llegar al resto que tenía al principio, si yo lo he simplificado dividiendo entre 4, el resto ahora tendría que multiplicar por 4 para llegar al resto inicial. 2 por 4, 8.
¿Qué conclusión sacamos? Que el cociente es el mismo, pero el resto queda simplificado según el número que nosotros hemos simplificado en la fracción. Luego aquí, si tenemos estos dos polinomios y lo vamos a dividir, si yo voy a simplificar el numerador entre 2 y voy a simplificar el denominador entre 2, voy a obtener una nueva fracción equivalente a la anterior, es decir, me va a dar el mismo cociente, pero luego el resto tenemos que multiplicarlo por, en este caso, por el número 2. No se nos puede olvidar que el resto de esta división, porque nosotros estamos buscando el cociente y el resto de esta división, el cociente será el mismo cociente de la fracción que vamos a obtener ahora, pero el resto de la fracción que tengamos ahora tenemos que multiplicarlo por 2 para llegar al resto de dicha división. Y así podemos trabajar con la regla de Ruffini. Para dividir este polinomio entre 2, cogemos cada uno de los coeficientes y lo dividimos entre 2. 3 entre 2 lo dejamos como 3 medios, x al cubo, más 2 entre 2, que sería 1, 1 por x, x, menos 5 entre 2, 5 medios. Ya tenemos el dividendo dividido entre 2. Y el divisor, si lo dividimos entre 2, 2 entre 2, se nos quedaría x menos 1 entre 2, 1 medio. Obtenemos una nueva división o una nueva fracción equivalente a la anterior. Pero a mí ya me interesa porque el divisor ya lo tenemos de este tipo, que es la única forma de poder aplicar la regla de Ruffini. Cogemos los coeficientes, tenemos 3 medios, el de grado 3, si observamos el de grado 2 no se encuentra, ponemos 0, el de grado 1 sería 1 y el término independiente menos 5 medios. Y esto lo vamos a dividir entre lo que se nos haga 0 aquí. Si esto lo igualamos a 0, x será 1 medio. Lo colocamos aquí. Empezamos a aplicar la regla de Ruffini y tenemos, bajamos el 3 medio, multiplicamos, para multiplicar fracciones, recordamos que es numerador por numerador, 3 por 1, 3, y denominador por denominador, 2 por 2, 4. Sumamos y nos sale 3 cuartos. Volvemos otra vez a multiplicar, 3 por 1, 3 y 2 por 4, 8. Y ahora sumamos 1 más 3 octavos. ¿Cómo se suman las fracciones? Pues para sumar fracciones tenemos que tener el mismo denominador. Aquí colocamos 8, dividimos entre el denominador y multiplicamos por el numerador. Esto es como si estuviera dividido entre 1. 8 entre 1, 8 por 1, 8. Obtenemos una fracción equivalente, 1 y 8 entre 8 es 1, pero ya es igual, tenemos con el mismo denominador ambas fracciones. Ahora ya podemos sumar. ¿Cómo se suma? Dejando el mismo denominador y sumando los numeradores. 8, 9, 10 y 11. Luego 3 octavos más 1 sería 11 octavos. Volvemos a multiplicar 11 por 1, 11, entre 2 por 8, 16. Y ahora volvemos a sumar. En este caso, restamos 11 16 menos 5 medio. ¿Cómo restamos? Pues igual que la suma. Tenemos que tener el mismo denominador. El común denominador de 16 y 2 sería 16. Ponemos las dos fracciones con el mismo denominador. Dividimos y multiplicamos. 16 entre 16 es 1 por 11,
11. 16 entre 2 sería 8, 8 por 5, 5 por 8, 40. Ya tenemos el mismo denominador, mantenemos el denominador y sumamos o restamos, en este caso, los números. 11 menos 40 sería menos 29. 9 y 1, 10, me llevo 1, 2 y 1, 3 y 1, 4. Menos 29, 16avos. Luego esta suma sería menos 29, 16avos. Ya obtenemos este último número, sería el resto, pero el resto de esta división. Y el cociente cogeríamos, esto lo borramos y copiamos dichos coeficientes con un grado menos del coeficiente del dividendo. Tendríamos 3 medios, el cociente de la división sería 3 medios con un grado menos. Si este es de grado 3, ahora tenemos el cociente de grado 2. Más, copiamos el otro coeficiente, 3 cuartos x más el término independiente. Esto sería el cociente tanto de esta división como de esta división. Por lo tanto, el cociente de la división que nosotros estamos buscando sería todo este de aquí. Y el resto de la división que buscamos, que en este caso es esta, como lo hemos dividido entre 2, tenemos que coger dicho resto menos 29 16avos y lo tenemos que multiplicar por 2. Al quedarse dividido, simplificado dicha fracción. El resto tenemos, para llegar al resto de esta división, tenemos que multiplicar por 2. 2 por 9, 18, 2 por 2, 4 y 1, 5, menos 58 entre 16. Si observamos, lo podemos simplificar, podemos dividir entre 2. 58 entre 2 sería menos 29, 2 por 9, 18, 2 por 2, 4 y 1, 5, y 16 entre 2 sería 8. Llegando al resultado final, menos 29 octavos. Este sería el resto de esta división y todo esto sería el cociente de dicha división. Si queremos llegar al cociente y al resto de esta división sin tener que aplicar la regla de Ruffini, cogemos el dividendo 3x al cubo. Como no tenemos el x al cuadrado, nos dejamos un hueco, copiamos ahora el 2x más 2x menos 5 y lo vamos a dividir entre 2x menos 1. Si hacemos esta división, empezamos 3 entre 2 sería 3 medios. Y x al cubo entre x, cuando estamos dividiendo potencias que tienen la misma base, dejamos la misma base y restamos los exponentes. 3 menos 1 sería 2. Una vez que ya hemos comprobado, hemos hecho la división de esto entre esto, cogemos este número y lo multiplicamos por esto y lo colocamos debajo del que tenga el mismo grado, pero cambiado de signo, puesto que lo que estamos haciendo es una resta. Aquí tenemos más por más, más. Ponemos menos. Si multiplicamos 3 medios por 2, se nos va el 2 con el 2, nos quedaría 3. Y si multiplicamos x al cuadrado por x, sumamos los exponentes, 2 más 1, 3. X al cubo. Si multiplicamos esto por menos 1, me saldría más por menos, menos. Siempre colocamos aquí el signo contrario, puesto que estamos restando. 3 medios por 1, 3 medios por x al cuadrado. Sumamos
Esto se nos va y tendríamos 3 medios x al cuadrado y bajamos el siguiente, 2x. Volvemos a dividir 3 medios entre 2. ¿Cómo se divide 3 medios entre 2? Dividir es multiplicar en cruz. 3 por 1, 3. 2 por 2, 4. Sería 3 cuartos. Más entre más, me saldría 3 cuartos. Y x al cuadrado entre x restamos los exponentes. 2 menos 1 sería 1. Una sola x. Una vez que ya hemos hecho la división, vuelvo y multiplico esto por cada uno de estos dos términos. Más por más, me sale menos. 2 por 3, 6 cuartos, que si lo simplifico sería 3 medios. Y x por x, x al cuadrado. Sumamos los exponentes. Más por menos, pongo más. 3 cuartos por 1, 3 cuartos, x. Si yo ahora sumo, esto se me va y aquí se me quedaría 3 cuartos más 2. ¿Cómo sumamos fracciones? Tenemos que poner el mismo denominador. Aquí mantenemos el 4, sería 3 cuartos. Y aquí si colocamos 4, 4 entre 1, 4 por 2, 8. Sumamos 8 más 3, 11 cuartos. La suma será 11 cuartos x. Y bajamos el menos 5. Volvemos a dividir. Como veis, es mucho más complicado trabajar la división así que aplicando la regla de Ruffini. 11 cuartos, 11 cuartos. Si lo divido entre 2, multiplico en cruz. Sería 11, 2 por 4, 8. Sería 11 octavos, más por más. 11 octavos. Y x entre x se me iría. Una vez que ya he dividido este primer término con este primer término, ahora lo cojo y lo multiplico por este y por este. Lo coloco aquí y hago la resta. No quiero borrar esto porque esto sería la solución del cociente y el resto y tenemos que comprobar que nos sale lo mismo. Si ahora multiplicamos más por más, sabemos que tenemos que poner menos 11 octavos por 2 sería, al multiplicar sería 22, 11 octavos por 2 sería 22 octavos, que si lo simplifico, lo divido entre 2 y entre 2 tendría 11 cuartos. Como podemos comprobar es lo mismo, 11 cuartos de x. Más por menos, pongo más. 11 octavos por 1, 11 octavos. Y ahora sumo. Estos dos se me van y tan solo ya me queda coger 11 octavos, menos 5, menos 5. Como un denominador ya sabemos que es 8. El denominador es 8. Aquí mantenemos la misma fracción y aquí 8 entre 1, 8 y por 5, 40. Si yo resto 11 menos 40, me saldría menos 29 octavos. 11 menos 40, menos 29. Y mantengo el denominador, menos 29 octavos. Si compruebo la solución de esta división, vemos que el cociente 3 medios de x al cuadrado, 3 medios de x al cuadrado más 3 cuartos de x más 11 octavos. Vemos que nos da de cociente lo mismo que con la regla, aplicando la regla de Ruffini. Y el resto comprobamos que es menos 29 octavos. Aquí tenemos, os he dejado las dos formas de poder trabajar esta división. Lo hemos hecho por la regla de Ruffini y también hemos hecho la división normal, llegando al mismo cociente y al mismo resto. Bueno, espero que te haya gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.